Vengan conmigo, por favor, abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos. Estamos, como saben, como muchos saben, estamos siguiendo la biografía de Jesús, según el evangelista Marcos, inspirado por el Espíritu Santo y por la persona del apóstol Pedro. Así que él nos ha llevado meses saber la secuencia de eventos en las que Jesús desarrolló su ministerio, y vimos que desde el primer capítulo el Evangelio de Marcos ha sido bien directo al grano, bien, bien al punto. Hemos visto que Jesús desarrolló por 2 años y medio su ministerio en Galilea, haciendo muchos milagros, sanando enfermos, sanando ciegos, sordos, y solamente con el toque o con su palabra él hacía grandes milagros, como por ejemplo él era Señor de la creación cuando detuvo el viento y el mar y le dice al viento y el mar, calla, enmudece. Y así pasó por el poder de la palabra de Jesús. Pero también vemos otros eventos donde Jesús, caminando por las calles y por las ciudades, la gente lo apretujaba mucho porque él era nada más al ser tocado. Recuerdan aquella mujer del flujo de sangre en el capítulo 6, nada más con haber tocado a Jesús, su manto, esa mujer quedó libre, quedó sana. Entonces, solamente con el toque de Jesús, el ciego, Jesús al ponerle la mano en los ojos quedó sano. El sordo mudo, al ponerle los dedos en sus oídos y su mano, su dedo en la boca, al toque de Jesús, este sordo mudo quedó sano. Entonces era muy común que la gente quisiera tocar a Jesús, y ustedes se imaginan esa escena donde Jesús, que es la superestrella del momento, que es el muchacho de esta película, la gente quería tocarlo y quería que le firmara un autógrafo, el equivalente de aquellos días a un autógrafo de hoy. Seguramente los discípulos, habiendo bajado en el capítulo anterior, habiendo bajado del monte de la transfiguración, donde Pedro, Jacobo y Juan vieron la gloria de Jesús, entonces querían proteger a Jesús para que la gente no lo aplastara. Y querían protegerlo tanto que seguramente habían hecho como un círculo de protección, unos guardaespaldas o un anillo de seguridad, como lo llaman los políticos. Como Jesús estaba siendo apretujado por tanta gente, la gente que quería tocar a Jesús eran gente enferma, eran gente necesitada, era gente pobre, era gente que tenía muchísimas necesidades, pero al toque de Jesús, las enfermedades y todos los problemas se iban. Así de sencillo. Entonces nos encontramos con este pasaje en Marcos 10, que es un pasaje muy, pero muy tierno de Jesús, porque van a ver que Jesús ama a los niños y Jesús bendice a los niños, pero que también Jesús salva a los que creen como niños. Esos son los 3 puntos que vamos a ver. Jesús ama a los niños, Jesús bendice a los niños y Jesús salva a los que creen como niños. Vamos a ver que en ese montón de gente que quería tocar a Jesús, había mamás, había papás que querían que Jesús tocara a sus niños, no solamente para que los pudiera sanar de cualquier enfermedad, sino porque al toque de Jesús, cualquier cosa que ese muchacho tuviera en el presente o en el futuro, pues al toque de Jesús iba a mejorar. Iba a mejorar, porque nada más el toque de Jesús para ellos era como mágico, era sanador, era terapéutico, era limpiador, era purificador, nada más el toque de Jesús. Por eso los discípulos no dejan que los niños se acerquen, ni que nadie desautorizado se acerque al maestro, pero pasa este evento que ya vamos a ver. Vengan conmigo, por favor. Yo voy a leer Marcos Marcos capítulo 10, versículos 13 al 16. Dice así: y llevaron unos niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendieron a quienes los habían llevado. Y al ver esto, Jesús se indignó y les dijo: dejen que los niños se acercan a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. De cierto les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y entonces Jesús tomó a los niños en sus brazos,
puso sus manos sobre ellos y los bendijo. Qué pasaje tan tierno y tan bonito. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque tú amas a los niños. Gracias porque tú bendices a los niños. Y gracias, Señor, porque tú nos has dado fe para creer como creen los niños. Y justamente, Señor, te rogamos en esta hora que tú nos ayudes a creer más, a creer como los niños. Y que podamos en nuestro corazón ser honestos, sinceros y humildes para creer como los niños. Aumenta nuestra fe, por favor, Señor. Si hay alguien que duda aquí, que podamos hoy verlo creer como un niño. Que podamos conocer noticias de gente que pueda creer en ti como un niño. Que podamos todos juntos celebrar las noticias cuando tú humilles al pecador y exaltas al Salvador. Pero también, Señor, por favor, informa nuestra mente, influye en nuestro corazón y cambia nuestra conducta para amarte más, para atesorarte más, como lo hacen los niños. Y rogamos, Señor, que en este tiempo la gloria de tu nombre sea manifiesta entre nosotros y podamos edificarnos mutuamente a la luz de tu palabra. Recibe tú la gloria y el honor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pregunta para todos. Si alguien sabe quién es Xiao Qi-ji, es un nombre chino. Xiao Qi-ji, una pista, no es humano. Es muy probable que Mariví, mi esposa, sí sepa. Y Rebeca, mi hija, también, ellas saben quién es Xiao Qi-ji, porque no es humano. Es el bebecito panda recién nacido que acaba de nacer el mes pasado en el Zoológico Nacional, apenas a 4 cuadras de aquí de mi casa. Y es una pelota de carne blanca y negra con apenas le están empezando a salir los pelitos y es toda una sensación, no solamente en el zoológico, sino toda una sensación en la ciudad y tiene hasta su propio canal de YouTube, tiene no sé cuántos miles de seguidores y todo el mundo está pendiente porque aparte que los osos panda están en peligro de extinción, nació en cautiverio. Y esta es toda una sensación porque es un bebecito chiquito, peluito, tan bonito que todo el mundo lo quiere. Se llama Xiao Qi-ji. Ustedes pueden buscarlo en YouTube si quieren ver cómo Mariví todas las noches, cómo el bebecito da sus primeros pasos o cómo la mamá lo arrulla, se lo monta por aquí, se lo saca por aquí y así está. Y es una sensación. Es muy importante en el zoológico en la ciudad. Es una celebridad el tal Xiao Qi-ji. Él no lo sabe, pero todo el mundo está pendiente de él. Hasta en los periódicos ha salido. Y si es tan importante un bebé panda en peligro de extinción para la gente del zoológico y para las autoridades y los periódicos de la ciudad, ¿cuánto más importante puede ser un bebé para Jesús? Un bebecito, un niño. ¿Cuánto más puede ser de importante una criaturita que porta la imagen de Dios en sí? El bebé panda ni porque está en peligro de extinción porta la imagen de Dios. Pero un bebecito, sea cual sea la raza, el color, sea cual sea el lugar de nacimiento, sea cual sea sus padres, sea cual sea la reputación de sus padres, porta la imagen de Dios. Por lo tanto, es un hombre o una mujer que tiene una dignidad y una importancia y un valor como cualquier otro ser humano del planeta. Específicamente, la edad, dicen algunos, que los niños no tienen por qué estar molestándonos cuando nosotros estamos haciendo cosas de grandes. Estamos haciendo cosas de adultos. Por favor, niño, no nos interrumpas. Agarra tu celular o tu tableta y quédate tranquilo. Pues nosotros no debemos ser así. Porque Jesús regaña a los discípulos porque estaban bloqueando el acceso de los niños. Y los niños querían jugar, querían correr, querían gritar. Y los papás querían que Jesús tocara a los niños, que los bendijera. Y los adultos, los grandotes, los fortachones, estaban prohibiéndole el acceso a Jesús. Y Jesús se indigna. Una de las pocas veces que vemos a Jesús indignarse por algo. Ahora, vemos que el pasaje y la reacción de Jesús es la enseñanza central del texto. Y vamos a hablar
rápidamente de estas tres cosas. Jesús ama a los niños, Jesús bendice a los niños y Jesús salva a los que son como niños. ¿Ok? Entonces vamos a notar que Jesús ama a los niños. ¿Cómo sabemos que Jesús ama a los niños? Ustedes ven en el capítulo anterior, en el capítulo 9, específicamente en el versículo 36 y 37, que cuando Jesús estaba diciendo, enseñando a los discípulos quién es el mayor, Jesús lo que hizo fue tomar a un niño en medio de ellos y lo tomó en sus brazos. Bueno, el niño debía haber sido tan liviano, tan pequeño como para que Jesús lo cargara a sus 33 años. Y le dijo, el que recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Es decir, Jesús usa a un niño como un ejemplo de su propia personalidad y de su propia dignidad, y el que recibe a un niño recibe a Jesús. Dense cuenta, por favor, noten que ese verbo recibir es el mismo que se usa aquí en el versículo 15 cuando Jesús dice que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Eso lo vamos a hablar en el tercer punto. Pero en el primer punto, Jesús ama a los niños. Recuerdo una vez que una mamá que recién había perdido a un niño que no pudo nacer, tuvo una pérdida, un embarazo. Y esta mamá frente a mí en mi escritorio de consejería me pregunta, ¿dónde está mi hijo? ¿En el cielo o el infierno? Y yo le dije, hermana, no me pongas a decidir o a asegurarte dónde está tu hijo en el infierno o en el cielo. No sé, porque Dios es tan justo como para decidir lo que Él haya decidido. Lo que tenemos es que saber tres cosas. Un niño es ingenuo, un niño es indefenso y un niño no es inocente. Todos los concebidos de hombre y mujer traemos la naturaleza pecaminosa de Adán. Ustedes pueden notar y asegurar eso en el Salmo 51, versículo 5, cuando David, el rey David, inspirado por el Espíritu Santo, dice que en pecado fui concebido, en maldad me concibió mi madre. En el Salmo 139, el mismo David dice que mi embrión vieron tus ojos. No, cuando tú estabas tejiéndome en el vientre de mi madre, todas mis partes tú las concebiste. Pero en el Salmo 51, él afirma que todo el que es concebido de mamá y de papá trae la naturaleza pecaminosa de Adán y Eva. Por lo tanto, podemos asegurar que todo ser humano nace pecador. No es que se hace, como decían los filósofos Jean-Paul Sartre, o como decía Juan Jacobo Rousseau, o como incluso decía el hereje Arrio al decir que el pecado original en el siglo IV no existía, sino que un ser humano no nace corrupto, sino corruptible. Pues no existe el ser humano que no se haya corrompido, porque nace corrupto, no se hace, sino que nace con la naturaleza pecaminosa. Entonces un niño no es inocente, un niño es ingenuo y es indefenso, sobre todo los que no han nacido, los que están en el vientre de su mamá, portan la imagen de Dios, pero no pueden defenderse, no pueden hablar, ni siquiera pueden decir qué están sintiendo. Por lo tanto, son indefensos y también son ingenuos. Eso ya lo vamos a ver en el punto número 3. Entonces Jesús ama a los niños. Jesús ama tanto a los niños que no acepta que los grandes le impidan el acceso a los niños. Yo me imagino que Jesús entrara a nuestra iglesia y Jesús jugara con Una, Jesús jugara con Siacar, Jesús jugara con Lorenzo, Jesús jugara con Alexandra, Jesús jugara con Andrés, Jesús jugara con Isabela, Jesús jugara con Esther, con Joaquín, con Jonathan, con todos los niños de nuestra iglesia, con Alexandro y con todos los niños, con Benjamín no, porque Benjamín ya está grande, Benjamín juega con los niños, pero igual Jesús jugara con nuestros niños. Jesús le hiciera cosquilla a los niños. Jesús le agarraría las mejillas a los niños y le hiciera así. Jesús correría, se tiraría en el suelo con los niños. Y Jesús abrazara a los niños. Porque Jesús ama a los niños. ¿No deberíamos ser nosotros así también? Los niños no deben molestarnos a nosotros. No deben incomodarnos. No debemos nosotros usar a los niños como excusa para no ejecutar nuestros deberes de cristianos, entiéndase, congregarse, asistir a las reuniones. O no debemos usar a los niños para decir, no me puedo reunir con otros hermanos para reuniones de hacer discípulos porque tengo que acostar a mis niños, tengo que contarle una historia. Bueno, acuesta al niño y usa
haz lo que tienes que hacer con tu niño y después a las 9, 10 de la noche ayuda a ser discípulos, a cumplir la gran comisión. Pero lo más importante es que entendamos que Jesús ama a los niños. ¿Cuál es la primera cancioncita que se le enseña a los niños en la escuela dominical? El primer día cuando ellos llegan. A los niños se les canta la canción y se les enseña. Cristo me ama a mí. Su palabra dice así. Niños pueden ir a Él. Él es nuestro amigo fiel. Sí, Cristo me ama. Sí, Cristo me ama. Sí, Cristo me ama. La Biblia dice así. Aquí dice que Jesús ama a los niños. Y ese es el primer punto. No lo duden, niños. Papás, mamás, no duden. Jesús ama a tu niño y a tu niña. ¿Ok? Segundo punto es que Jesús bendice a los niños. Vean, Jesús agarra a esos niños, los abraza, les pone las manos, según el versículo 16. Jesús juega con esos niños. Jesús se tiró en el piso con esos niños. Los cargó. Deben haber sido suficientemente chiquitos como para que Jesús los cargara. Y cargándolos les puso las manos en sus cabezas, las puso las manos sobre ellos, según el versículo 16. Y los, ¿qué? Y los bendijo. Las mismas palabras vemos en Mateo 19, 15 y en Lucas 18, 17. Jesús bendice a los niños. Ahora, este es un pasaje que algunos usan para decir que todos los niños van al cielo. Nosotros no podemos ser tan ligeros en asegurar que todos los niños van al cielo, ni tampoco tan rápidos para decir que todos los niños por nacer pecadores van al infierno. No podemos ser tan rápidos en decir eso. Tenemos que usar la costumbre antigua de decir, donde la Biblia calla, yo callo. Y la Biblia es pero tan bien hecha por la mente inspiradora, que la Biblia, lo más probable es que Dios tenga la capacidad, y lo más probable no, es lo seguro, es el testimonio de la Biblia, que Dios va a juzgar justamente a cada hombre y a cada mujer sin distingo de su edad. No importa si tenía 100 años o si tenía 1. Dios va a juzgar justamente a cada uno de las almas que alguna vez fueron concebidas en el vientre de alguna madre. Ahora, no podemos asegurar que todos los niños por ser pecadores van al infierno. No podemos hacer eso. El testimonio bíblico no nos da para eso. Sino si pudiéramos decir que Dios va a ejecutar un justo juicio sobre cada hombre y cada mujer sin distingo de edad. Pero tampoco podemos ser tan ligeros como para decir todos los niños van al cielo. Por 2 razones. Primero, si nosotros aseguráramos que todos los niños que mueren antes de nacer o los niños que nacen antes de lo que los teólogos llaman, ya van a ver un poco más de eso, la edad de responsabilidad, antes de que los niños sean responsables moralmente por sus pecados, por su corrupción moral, si aseguráramos que un niño desde su concepción hasta la edad de la responsabilidad, si muere en ese periodo de tiempo entre su concepción y la edad de responsabilidad, si aseguráramos que ese niño va al cielo, pues muchas madres en estado de necesidad o frutos de violación o con niños defectuosos en el camino, con algunas enfermedades que la medicina diagnostica incluso en el vientre, muchas madres prefirieran matar y abortar a sus hijos porque están seguras que sus almas, las almas de esos niños van a ir al cielo. Por eso el Señor es sabio. Nosotros no podemos asegurar ni lo uno ni lo otro. Y la segunda razón, que la Biblia calla el juicio de los niños no nacidos, es porque nosotros tenemos el testimonio, por ejemplo, de lo que llama el catolicismo llama los santos inocentes, aquellos niños que murieron porque Herodes mandó a matar a Jesús. Y por eso en el Santoral Católico el 28 de diciembre se celebra el Día de los Santos Inocentes, por aquellos niños que murieron en lugar de Jesús, por aquellos niños que fueron muertos antes de los 2 años porque Herodes quería salir de Jesús. Nosotros no podemos asegurar que todos los niños van al cielo, porque eso daría razón para que
antes de la edad de la responsabilidad, repito, entre la concepción y la edad de la responsabilidad, si decimos que todos esos niños van al cielo, entonces tendríamos que asegurar que en la edad de la responsabilidad, ese niño pierde su justificación para empezar a ser moralmente responsable y tener que necesitar la salvación en Cristo, porque justamente en la edad de la responsabilidad perdió su justificación, cosa que tenía antes de la concepción. No podemos asegurar ni lo uno ni lo otro. Entonces es muy importante que entendamos que el pasaje no está diciendo que todos los niños van al cielo. El pasaje sí dice que Jesús ama a los niños, que Jesús bendice a los niños. Por lo tanto, podemos asegurar que Jesús ama y bendice a todos los niños con una protección especial. Que Jesús ama y bendice a todos los niños de manera tal que ellos, los niños, disfrutan en su indefensión y en su ingenuidad, disfrutan de un estatus especial ante Dios, que no les garantiza ni el cielo ni el infierno. Lo que sí les garantiza es que Dios los ama más, porque Dios ama y bendice a todos los niños. Y ese es el segundo punto. Jesús bendice a los niños. No les quepa duda, si ustedes tienen un niño en sus brazos, si ustedes tienen una niña en su casa, si ustedes tienen uno que viene en camino, uno que acaba de nacer, uno que están planeando, o incluso si ustedes no han podido tener hijos, deleítense, porque el Señor ama a los niños. Y tú puedes deleitarte con los niños que están en tu casa, con los niños que el Señor nos ha dado en la iglesia, porque podemos jugar con ellos, podemos abrazarlo, podemos hacerle cosquillas, podemos regalarle cosas, echarles chistes buenos o malos, mejor que le echen chistes buenos, pero chistes sanos, podemos regalarles dulce, podemos correr con ellos, podemos encaramarnos a los niños. Y eso es porque la iglesia es un ambiente seguro, ¿ok? Porque fuera de la iglesia, y esto lo quiero decir con mucha responsabilidad, fuera de la iglesia, del ambiente seguro, fuera de la iglesia, hoy en día la sociedad es una sociedad de depredadores sexuales, de pedófilos, de gente mala, de molestadores sexuales, de gente que quiere tocar a los niños de una manera mala, gente que quiere abusar de los niños, no solamente sexualmente, sino psicológicamente y también verbalmente. Por lo tanto, nosotros tenemos que proteger a los niños que el Señor nos ha dado. Y cuando alguien quiera hacer algo malo contra uno de los niños, aunque no sea el tuyo, cuando alguien quiera hacer algo malo contra alguna de las niñas de la iglesia, aunque no sea la tuya, pues plántale un puño en la cara en el nombre del Señor y dile, eso está mal, no molestes a los niños, y mucho menos si es un niño de un hermano de la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús ama a los niños. Y a los niños que no les quepa duda, papá Dios te ama. ¿Ok? Papá Dios te ama. Y el tercer punto es que Jesús salva a los que creen como niños. ¿Ok? La Biblia, el testimonio de la Biblia es claro para decir que todos los que creen en Jesús como su sustituto en la cruz, todos los que creen que Jesús pagó sus pecados, que Jesús pagó nuestros pecados en la cruz, todos los que confiesan a Jesús como Dios y Rey, todos los que creen que Jesús es Dios y que Dios nos puso a Jesús como el pago por nuestros pecados. Jesús no pagó por sus pecados, sus propios pecados, porque Jesús nunca cometió un pecado. Jesús pagó los pecados de todos los que creerían en él. Jesús no pagó por todos los pecados de todo el mundo sin excepción. No, Jesús pagó por todos los pecados sin excepción de todos aquellos que iban a creer en él. Jesús pagó por todos los pecados sin excepción de su pueblo. Por lo tanto, el que cree en él es parte de su pueblo. Y aquí es que nosotros tenemos que decir, ok, ¿qué es lo que yo tengo que creer? Bueno, Jesús dice en el versículo 15 que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en el reino de Dios, en el reino de los cielos. En otra palabra, el que no cree como un niño no será salvo. ¿Y cómo creen los niños? ¿Cómo creen los niños? Bueno, ustedes saben que un niño es no inocente, que es indefenso y que es ingenuo. Los niños no tienen ni experiencia ni conocimiento para argumentar contra un adulto que viene a enseñarle, aunque hoy en día algunos niños con Google son más sabios que cualquiera de nosotros a los 30 años. Pero
hablando de un niño normal, cuando nosotros vemos que un niño en una clase, sea cual sea la clase, no tiene que ser maestra de escuela dominical o puede ser maestra de matemática, un maestro de literatura, un maestro de historia, una maestra de manualidades, cualquier maestra. Se da por sentado que la maestra sabe más que el niño. Se da por sentado de que el niño va a la escuela a aprender, no a enseñar. Se da por sentado que las niñas necesitan aprender, los niños necesitan aprender. Por lo tanto, los niños son esponjas y ellos absorben conocimiento y muy rápido, ¿saben? Muy rápido. Incluso algunos abuelitos le preguntan a los niños de 3, 4 años, hey, mijo, ¿qué hago aquí con este teléfono? Y le dan el teléfono al niño de 3 años y el niño de 3 años en 3 clics le hace lo que el abuelito no ha podido hacer. Entonces, el niño y la niña son una esponja para absorber conocimiento. Dicho sea de paso, para bien o para mal. Para bien o para mal. El niño es tan rápido para aprender lo bueno, la niña es tan rápida para aprender lo bueno como para aprender y absorber lo malo, las malas mañas, los malos vicios, las malas costumbres, las malas palabras. Y lo malo es lo primero que se aprende. Y eso es una evidencia de que los niños también vienen con la naturaleza pecaminosa, que luego nacemos, somos pecadores primero por naturaleza, luego somos pecadores por elección y luego somos pecadores por práctica. Así que nosotros no debemos descartar que los niños son moralmente responsables por su pecado. ¿Desde cuándo son moralmente los niños por su pecado? Bueno, los teólogos han desarrollado un concepto que se llama la edad de la responsabilidad. Y hay un rango bien amplio. Algunos dicen que a partir de los 2, algunos dicen que a partir de los 5 años, algunos dicen incluso que a partir de los 10 años, un niño o una niña es moralmente responsable por sus acciones. Lo cierto es que los menores de edad no van a la cárcel antes de los 18. A partir de los 16 van a correccionales o porque ya saben que ellos son moralmente responsables por sus decisiones. Ahora, como este concepto de la edad de la responsabilidad es bien amplio, es bien variado, no hay una respuesta bíblica para decir a los tantos años este niño es moralmente responsable. No hay un concepto. Entonces, ¿a partir de cuándo el niño empieza a ser responsable por sus pecados? Bueno, yo he desarrollado una respuesta no muy teológica para esa pregunta. Así que si a ustedes les sirve esa respuesta o si usted está de acuerdo, les aviso, no es una respuesta muy teológica, pero es una respuesta que tiene un ejemplo bíblico. La respuesta es, ¿cuándo un niño empieza a ser moralmente responsable por sus actos, por sus actitudes, por su pecado? La respuesta que yo le doy es cuando empieza a culpar a su hermanito. Cuando empieza a echarle la culpa a alguien más. Eso fue lo que hizo Adán, eso fue lo que hizo Eva. Eso fue lo que hizo Caín cuando Adán, Eva y Caín, Dios le preguntó, ¿qué has hecho? Bueno, Adán le echó la culpa a Eva le echó la culpa a la serpiente y la serpiente no le pudo echar la culpa a más nadie. Pero cuando Dios vino a Caín y le dijo, ¿qué hiciste, Caín? La sangre de tu hermano llama. Y Caín respondió, Génesis 4, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Cuando un niño empieza a mentir, a echarle la culpa a su hermanito. ¿Quién rompió ese frasco? Fue mi hermanito. ¿Quién alborotó eso? Fue mi hermana. Cuando un niño empieza a mentir, usted se da cuenta que aunque tú, papá, aunque tu mamá no le enseñaste a mentir, ese niño ya sabe mentir. Por lo tanto, el concepto de la depravación humana se mantiene desde la concepción. Todos venimos dañados. Nuestro corazón viene ya manchado con el germen del pecado. En palabras de Isaías y de Pablo en Romanos dice, todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay quien busque a Dios, no hay justo ni aun uno. Todos nos descarriamos como ovejas. Por lo tanto, niños, niñas, cuando dice Buddy Buckham en una de sus predicaciones que un niño no es inocente, no es un corderito, no es un angelito inocente. Es una víbora en pañales. Es un pecador en potencia que tiene la capacidad de poder llegar a cometer delitos horribles cuando tenga la posibilidad.
Y no hay ni uno, ni un ser humano en ninguna parte del planeta, ni varoncito ni hembrita, que se haya mantenido tan lindo, moralmente hablando, como cuando estaba en pañales. Y tú y yo somos evidencia de eso. Nos hemos arrepentido de cosas horrorosas, horribles. Y si tú no lo has hecho, te invito a compararte no entre nosotros mismos, compárate con la dignidad de Cristo, compárate con el estándar y el modelo perfecto para que entiendas que tú has fallado en vivir una vida perfecta. Que tú y yo hemos quedado cortos de la medida de la gloria de Dios. Por lo tanto, tenemos mucho que arrepentirnos. Entonces, tenemos que creer que Jesús es nuestro sustituto en la cruz. Tenemos que creer que Jesús es Dios. Tenemos que creer que su justicia perfecta fue el pago completo y necesario por mi salvación, por tu salvación. Tenemos que creer que Él resucitó. Tenemos que creer que Él es el único que nos puede dar salvación. Tenemos que creer que la Biblia es inerrante. Tenemos que creer que el camino de la salvación es solamente posible en Cristo y no en otras obras o en otras religiones. Tenemos que creer todas esas cosas sin buscar mucha racionalización y sin buscarle, como dicen en mi pueblo, la quinta pata al gato. Esa es lo que Jesús alaba de aquellos que van al cielo porque creen como niños. A los niños tú les dices, papi, tienes que creer que Jesús es el Salvador. Tienes que creer que Jesús es Dios. Tienes que creer que la Biblia no contiene errores. Tienes que creer que Dios es 3 personas en una. Tienes que creer que Jesús resucitó después de haber estado muerto 3 días. Tienes que creer que Jesús sostiene a su iglesia. Tienes que creer que Él pagó por tus pecados. ¿Y qué dice el niño? Ah, ok, está bien, yo creo. Pero si tú le dices a un niño que crea, el niño cree porque él es ingenuo, él no le anda buscando la quinta pata al gato. Si tú le dices a un niño que Moisés dividió el mar con una vara, él lo va a creer. Si tú le dices a un niño que la zarza ardía pero no se consumía, el niño lo va a creer. Si tú le dices que Eliseo hizo flotar un hacha, él lo va a creer. Y todas las historias de la escuela dominical no están hechas para que los niños las repitan y las revivan, sino para que ellos entiendan el poder de Dios que fue capaz de enviar a Jesús para salvarle de sus pecados. Ah, pero si tú le dices a un ingeniero químico, él va a decir, no, pero ¿cómo es posible? Una zarza que arda y no se consuma, eso contradice la segunda ley de la termodinámica. O le dices a un ingeniero con maestría en hidrología, ¿cómo es posible que se pueda separar 2 masas de agua de una manera que quede muro y muro de lado y lado? Eso seguramente tuvo que haber sido algún viento recio, alguna atracción gravitacional de la luna que hizo eso para que el pueblo atravesara en seco. Pero no pueden ser, esos milagros tienen que ser racionalizados. Los niños no hacen eso. Los niños creen. Por lo tanto, tú que ya creciste, no debes buscar tener una fe superior a la de los niños. No, no te estoy invitando a tener una fe ciega. No, el cristianismo no es una fe ciega. El cristianismo es una fe basada en hechos. Es una fe basada en testigos oculares. Es una fe basada en la credibilidad y en la inerrancia y en la estabilidad de la Biblia, en la confiabilidad del texto bíblico que por más de 2000 años ha permanecido incólume. Y a pesar de que la Biblia ha sido perseguida, quemada y destruida por muchos imperios, aún está vigente. Revela señales y conocimiento mucho antes de sus días, conocimientos anacrónicos, conocimientos que son mucho más avanzados de sus días. Revela conocimientos de geografía que hoy son avalados por la arqueología. Revela conocimientos de antropología, de física, de hidrología. Revela conocimientos de geología que nunca nadie, Isaías, no pudo haber sabido 750 años antes de la encarnación de Cristo. Por lo tanto, hermanos, Jesús salva a los que creen incondicionalmente, no irracionalmente, no ciegamente,
a los que creen y confían, no ciegamente, sino los que creen incondicionalmente que Jesús es la única vía, que es el único camino a la salvación, que es el único que nos puede llevar al reino de los cielos. Los niños creen, y esa es la invitación para ti hoy. ¿Tú has creído como un niño? ¿O tú andas siempre buscando racionalizar y minimizar el poder de Dios con una explicación racional y lógica? Repito, la fe cristiana es basada en hechos. No es una fe ciega. Es una fe que es demostrable. Es una fe que todo el mundo dice, ¿dónde está el cuerpo? ¿Dónde está el cuerpo de Cristo muerto? No, no está, porque Él resucitó. La tumba está vacía. Y nosotros podemos decir con creces, los niños creen eso. Los niños no entienden cómo es posible que un ser humano pueda resucitar después de haber estado 3 muertos. Ellos a lo mejor no lo entienden, pero ellos lo creen. Y eso es lo que Jesús está diciendo en este pasaje. Nadie, de cierto les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Así que está bien que tú cuestiones, está bien que tú dudes, está bien que tú preguntes y vas a encontrar respuestas en la palabra de Dios. Pero un niño, al darle una respuesta, él no sigue poniendo excusas y excusas y excusas para permanecer en su pecado en vez de entregar su vida y arrepentirse de su pecado y creer que Jesús es mucho mejor que cualquier pecado. Así que te invito a creer como un niño. Te invito a creer de manera de que puedas depender de Cristo. Te invito a que puedas amar a Cristo como un niño se le pega a su papá y a su mamá en confianza, en protección, en necesidad, para nutrición, para cariño, para amor. Pégate de Cristo, abraza a Cristo. Así como el Xiao Qi, el muñequito panda que se le pega a su mamá. Pégate de Cristo. Ven a Cristo como un niño. No tardes más. No busques excusas. No busques racionalizar y valora el testimonio bíblico. Valora las evidencias de la fe cristiana. Valora una conversación respetuosa, con argumentación, con hechos, con estadísticas. Valora eso. Pero no dejes de creer como un niño. Porque Jesús ama a los niños, bendice a los niños y salva a los que creen como niños. Si tú tienes un niño en tus brazos, si perdiste un niño, si estás criando un niño, o si tu niño ya creció y anda lejos, ten paz. Porque Dios ama, bendice a los niños. Y lo que tú sembraste alguna vez, ese niño lo va a recordar por toda su vida. Predícale a los niños, enséñale la Biblia, háblale de Cristo a los niños. Si tienes un niño en la casa, modélale, ejemplifícale qué significa ser cristiano, porque esa es la manera de Cristo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por la bendición que nos das de entender que tú amas y bendices a los niños y que también salvas a aquellos que creen como niños. Y por eso te rogamos, Señor, te rogamos encarecidamente que los niños que hay entre nosotros se sientan como en casa, como los niños de la iglesia puedan sentir de verdad que esta es su familia, que podamos abrazarlos, jugar con ellos, reír con ellos, que no los traumaticemos ni los atormentemos, ni siquiera intencional ni no intencionalmente. Pero al contrario, Señor, que ellos puedan reconocer que en tus manos, en la iglesia, están seguros, que algún día ellos, luego de la edad de la responsabilidad, ellos puedan venir a la fe y al arrepentimiento para clamar individual y voluntariamente por salvación para sus almas. Señor, te rogamos que bendigas a los niños una vez más. Bendice a los chiquitos de la iglesia, a los chiquitos de cada casa. Bendice, Señor, a cada varoncito, a cada hembrita, que ellos puedan hallar en la iglesia un refugio de amor, que puedan ver en papá y mamá cómo los enseñan en temor del Señor y en amonestación del Señor. Que ellos puedan ser disciplinados y discipulados en la fe cristiana. Pero que también, Señor, algún día sus afectos y sus emociones por Cristo algún día levanten sus manitos y levanten sus almas a ti, clamando por misericordia para ellos, pero también exaltando la gloria de tu nombre. Señor, te rogamos que tú los bendigas a ellos.
y que otros muchos, pequeños o grandes, puedan creer en ti, Señor. Puedan creer en ti como creería un niño, en dependencia, en ingenuidad, en honestidad, en certidumbre, en humildad. Salva, Señor, a muchos que crean como niños. Y así, Señor, tú puedas abrazarlos también, protegerlos también y darles la entrada en el reino de los cielos. A todos nosotros, Señor, que ya hemos crecido, ayúdanos, ayúdanos a amar a estos pequeñitos, a discipular a los que van creciendo y a creer cada vez más como creen los niños. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.